presentarnos resumidamente a través de un pequeño video, empezar a incluirnos y después tocar un tema que ustedes lo tienen en su programa. No lo voy a repetir y no voy a alargar más esto, así que por el detrás están algunos colegas de apoyo logístico y los dejo con la charla de compañero presidente de ACEMUCH, compañero Ramón Chanqueo, compañero secretario general Francisco, compañero Silva, Alejandro, que es miembro del comité ejecutivo de CLATI, nos está acompañando en este momento, es secretario ejecutivo de la región andina, bueno, Raúl de la Puente, dirigente sindical reconocida, de reconocida trayectoria en Chile, y un compañero de, creo que estoy hablando por acá, ¿no? Sí. Constructor de este internacionalismo, que es en definitiva lo que aquí nos convoca a la posibilidad de construir una herramienta sindical de este grado, una herramienta sindical que represente a los trabajadores del Estado. Eso es CLATI, es una herramienta unitaria, se constituyó hace 52 años, fue constituida fundamentalmente por sindicatos de trabajadores del Estado, de la República del Uruguay, son los que tomaron el puntapié inicial. Vive todavía el dirigente Luchini, que fue quien empujó esto, los compañeros de Argentina en ese momento y los compañeros de Chile. Esas tres organizaciones de esos tres países fueron las que impulsaron y dieron vida a nuestra CLATI, que bueno, que hoy cuenta con 52 años de vida y bueno, que han visto el desarrollo que tiene en todo el territorio. Nosotros somos una organización unitaria. Unitaria quiere decir que aquí están afiliadas organizaciones que pueden tener otra afiliación internacional. Pueden pertenecer a la Federación Sindical Mundial, pueden pertenecer a la Central Sindical de las Américas, a la Central Sindical Internacional, o pueden no tener afiliación internacional, pero tenemos esta identidad común de ser trabajadores del Estado y de construir fuerza y lucha por nuestros derechos. Yo, la charla de hoy, quiero referirme fundamentalmente a la problemática del sector municipal. Esto que debería ser, y que en teoría nos dicen, somos el primer Estado,
somos los que estamos al lado de la demanda de nuestros pueblos, somos los que estamos más cercanos a nuestros pueblos, pero este primer estado, a la hora de recibir las demandas, vamos a ir viendo cómo se fue desarrollando este proceso a la hora de repartir los recursos, y aquí lo han dicho, o lo he escuchado en varios oradores, a la hora de repartir los recursos tributarios, ya no somos más el primer estado. A la hora del reparto somos el último estado. A la hora del reparto no llegan los recursos, pero sí llegan las demandas. Esta es la realidad. Y para introducirnos en este tema, compañeros, rápidamente nosotros tenemos que hacer una reseña de lo que ha sido la historia de la conformación de los estados en nuestra América Latina y Caribe. No podemos desconocer, si tomamos los últimos 500 años, que durante 300 años fuimos colonia. Colonia de metrópolis europeas que modelaron nuestra estructura estatal de acuerdo a sus necesidades, que eran las necesidades de saqueo de nuestros recursos. Es decir, que éramos las colonias de los virreinatos, las colonias españolas, y el Caribe de otros países, Holanda, Francia, Inglaterra, éramos proveedores de recursos, proveedores de materias primas. Entonces se modelaron los estados para ese objetivo, para garantizar que de las colonias fueran minerales, maderas, bueno, pues todos los recursos que nos han saqueado. Vienen nuestras luchas de la independencia, empiezan a surgir los estados, hay esos casi 80 años de luchas intestinas, de convulsiones internas que nos llevan a un armado político de nuestra geografía que poco tiene que ver con nuestros intereses. La verdad quedamos fragmentados en montones de pequeños países, en algunos lugares con más exageración, pero es decir, de los 4 virreinatos a los 30 y pico de países que somos ahora, muestra que la fragmentación también, durante esas luchas intestinas y durante la consolidación de los estados en teoría soberanos de nuestra América Latina y Caribe, también influyeron las potencias extranjeras que operaron firmemente en esta división. Y en ese marco estamos los municipios. Aquí se modeló un sistema de municipalidades que tenía que ver entonces con esa historia, con una historia de colonia, con una historia de convulsiones internas, influidos y alentados, inclusive muchas de nuestras luchas intestinas, por intereses extranjeros, y la consolidación, o por lo menos el camino a consolidar un Estado moderno en el último siglo, que ha tenido distintos momentos donde se pudieron desarrollar modelos fundamentalmente posteriores a la Primera y Segunda Guerra Mundial, modelos de estados de bienestar, modelos de estados que empezaron a generar cierto desarrollo, desarrollo propio, cierto desarrollo nacional, y bueno, lógicamente, como ya conocemos la historia, con la aparición de otra vez corrientes de gran penetración en nuestros gobiernos, dictaduras de por medio, bueno, corrientes neoliberales que fueron anulando ese proceso fundamentalmente dado en los últimos 30, 40 años, fueron anulando ese proceso de posguerra que habíamos tenido de desarrollar un Estado más o menos independiente. Yo no soy muy práctico en esto, pero vamos a ir viendo algunos cuadros y tratando de sacarle punta a la charla de cómo se estructuró este modelo en América Latina y Caribe. Miren este cuadro. Y mírenlo con cierto detenimiento, porque vamos a encontrar cosas sorpresivas y seguramente para muchos de nosotros novedosas. La dependencia y el modelo que construyeron tiene esta cara. Entonces, ¿cuántos pueblos somos en América Latina y Caribe? Creo que ha sorprendido. Si seamos 15.000 pueblos. Entonces, por si ahí alguna vez nos dicen que somos pocos, somos muchos los municipales, bueno, empecemos así. La verdad que no es así. Lamentablemente no somos ni muchos los municipales y no hay tantos municipios como debería haber. Nuestra región es una región prácticamente sin municipalidades. Sin municipalidades.
porque esa política que decíamos de dependencia se iba a concentrar grandes ciudades, megaciudades, concentrar la población en búsqueda de un trabajo, en el futuro, en megaciudades y abandonando los pueblos. A nosotros lo que nos ocurre es un proceso al revés, inclusive se van abandonando, no es que están creciendo los pueblos, las ciudades, van decreciendo en función de grandes concentraciones de población. Entonces nos da este resultado. Miren Europa. Miren los países centrales. Los países centrales hay muchos municipios. Hay mejor calidad de servicio público, porque hay más municipalidades. Vamos a ver, luego, hay mejor calidad de representación política, porque también tiene que ver con la representación política. Ahí más o menos podemos ver, podrá ver, las cifras pues son aproximadas y gruesas, pero ahí vamos viendo nuestros países, nuestra población y la cantidad de municipalidades que hay. Puede faltar la chica. ¿Pero? Más o menos esta es la cantidad de población que tenemos. Tenemos una idea cada uno de nosotros de nuestros territorios, de la dimensión de nuestros territorios. Y si hiciéramos un trabajo sobre cómo están poblados esos municipios, nos vamos a encontrar que la gran mayoría de esos municipios son municipios pequeños. Y hay muy pocos, 70, 80 grandes municipios, las grandes ciudades, Santiago, Buenos Aires, La Paz, todas las capitales fundamentalmente de nuestros países, megaciudades, grandes concentraciones urbanas, que no sirven, que nosotros sabemos perfectamente, y más como trabajadores de los servicios municipales, que en esas grandes ciudades los servicios, llevar los servicios a esas ciudades tiene realmente costos y dificultades. Acá vamos a tener algunos países de la Europa desarrollada, donde vamos viendo el número de municipalidades. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que a más municipios es más desarrollo. ¿Sí? Más municipios, más desarrollo. Estos mismos datos los vamos a ver en un cuadro, en una torta. Otro dato que sirve para ejemplificar esto. Y en esto que estábamos viendo, también la representación política, que aquí algo se ha hablado y en nuestros países 2x3 se agarra al poder político de hablar de la representación política, de la gobernanza de nuestras ciudades, de cómo se va a organizar. Cuando vienen las corrientes neoliberales, como las que estamos viviendo hoy en nuestra región, aparece decir que es mucha la representación política. Yo no sé cómo están acá, pero en otros países ya están hablando de que lo que más convendría sería unificar, en lugar de tener, y lo dicen con este discurso neoliberal, en lugar de tener dos municipalidades cerca, lo mejor sería unificarla y tener una sola. Lo mejor. No, eso es lo peor que nos puede pasar. Como decía el compañero que estuvimos en Cali, que se está produciendo una reforma también. Cali tiene en Colombia comunas, y lo que se está haciendo ahora es unificar esas comunas. Para decir, no, ¿para qué tener tantas comunas? Mejor tener menos, es decir, seguir con esa tendencia de desmunicipalización. Grandes ciudades sin representación política, y esto hace también después la calidad de la representación política. Nos vamos a encontrar, miren, la ciudad de Buenos Aires, 48.000 habitantes por concejal. ¿Qué calidad de democracia puede darnos esa representación? Totalmente anónima es esa representación. Ese concejal no tiene ninguna posibilidad ni de conocer ni nada. Son grandes partidos políticos
que eligen sus representantes por sistema de listas, votos, publicidades, pero no existe ninguna posibilidad cierta de relación directa entre el representado y el representante. Y eso baja la calidad de la representación política, y nosotros sabemos que estamos adentro de los municipios que cuando se baja esa calidad, después se baja la calidad de la ejecución, se baja la calidad de lo ejecutivo, se empieza a despersonalizar la relación. Y vemos, bueno, miren La Paz, Bolivia, 200.000 habitantes por concejal. 288 Colombia. Ahí tenemos, podríamos, pusimos Viña acá, porque estamos acá en Viña del Mar. O sea, esta construcción de este modelo de Estado tiene una deficitaria posibilidad de representación. Absolutamente deficitaria. Se pierde la relación por ahí. Los que estamos en pueblos más pequeños podemos ver que no es lo mismo en un pueblo más pequeño donde el concejal es un vecino, es alguien a quien conocemos, lo vemos, no puede alejarse de la demanda. O sea, hay una posibilidad de acercarse entre el ciudadano, entre el hombre que está reclamando un servicio o un espacio de participación y su representante político. Hay una cercanía. En nuestro modelo, en este modelo, y yo lo vuelvo a decir, que tiene que ver con un modelo de dependencia, no es una casualidad. Esto tiene que ver que esto está forjado para que sea así, y pretenden profundizar, pretenden seguir así. No hace mucho tiempo, en la década del 90, en la República Argentina, apareció un ministro de Economía, detestable, por supuesto, Domingo Cavallo, un hombre del neoliberalismo, y que empezó a decir que lo que teníamos que hacer nosotros era unificar las provincias. En lugar de tener 24 provincias, que tengamos 12 provincias. Entonces eso iba a achicar el gasto público, porque no, en lugar de tener 24 gobernadores íbamos a tener 12, íbamos a tener 12 vicegobernadores, con el objetivo de que eso es achicar el gasto público. Es achicar el gasto público, es agrandar la no participación democrática. Es decir, es establecer sistemas absolutamente menos democráticos y menos eficientes. Habitantes por concejal en otros países. Y no porque yo quiera referenciarme en Europa, pero comparemos la cuestión de desarrollo de países desarrollados y países no desarrollados. Con una calidad democrática distinta. Es más fácil acercarse al concejal. Y partamos que nosotros estamos convencidos que el municipio es la base del sistema democrático, es la base del sistema de representación, y para nosotros como trabajadores es la base para prestar el servicio público. La base del servicio público se brinda en el municipio, se debería brindar en el municipio. O sea, si hubiera más cercanía del ciudadano con el representante, habría mejor calidad, sin duda, en el servicio que nosotros brindamos. Lo mismo en otro sistema de gráfica. Durante todos estos periodos, compañeros, compañeras, los municipios, cuando uno lee así tratado, dice, bueno, ha habido una ampliación de la competencia municipal en los últimos 40 años. Y esta es una verdad media, porque sí es cierto que los municipios han tenido que hacer cargo de más cosas que se hacían antes. Pero no es por ampliación y por autonomía y por representación y por decisión política de democratizar la sociedad. No, es por abandono. Ustedes que están en los lugares de trabajo, nos hacemos cargo por abandono. Nos vamos haciendo cargo de la educación porque el Estado Nacional no se hace cargo. Nos vamos haciendo cargo de la demanda social porque el Estado Nacional no se hace cargo. Nos vamos haciendo cargo de los migrantes porque el migrante llega a tu oficina, a tu lugar de trabajo, porque el Estado Nacional va desertando. Es decir, que la ampliación de funciones que hemos tenido en los últimos años no ha sido la decisión política seria de trasladar un servicio porque va a ser mejor que lo realice el Estado municipal con los recursos correspondientes, sino que hemos ido haciéndonos cargo
de los servicios, de las necesidades de nuestra población, porque otros niveles del Estado y de los gobiernos fueron desertando. Desertando. Es así a lo largo y ancho de América Latina y Caribe. Hay una deserción por parte de los Estados nacionales, vía compromiso con los organismos que dan crédito internacional, Fondo Monetario Internacional especialmente, bajo una palabra que para los que somos trabajadores del Estado nos suena permanentemente en nuestra conciencia, que es bajar el gasto público. Es un gasto para ellos, bajar el gasto público, para nosotros una inversión. Es decir, no es un gasto, es una inversión. Lo que se invierta en atender las demandas de la población no puede ser considerado gasto. Pero esto lo vamos a tener siempre como constante. Es decir, hay un Estado que abandona, y nosotros decimos más popularmente, nos tiran por la cabeza los servicios y atajamos como podemos en los lugares de trabajo. ¿Por qué así? A vos cuando llegó a la sala de salud el problema, el vecino enfermo, la vecina enferma, vos tenés que atenderlo, con lo que tengas, y normalmente con más imaginación, cariño, afecto, que con recursos. Esta es nuestra tremenda realidad. Entonces, si bien se puede decir que ha habido un crecimiento en las competencias municipales, también nosotros como trabajadores municipales tenemos que decir, sí es cierto eso, pero no hay una correspondencia en los recursos que se envían. Yo le cito siempre a los compañeros, quizás el caso que yo más conozca, porque soy argentino, es el caso de Argentina. De cada peso que se recauda en la Argentina, de cada peso que recauda el Estado, solo 4 centavos llegan al presupuesto municipal. No hay magia, no se puede hacer magia. Si eso es lo que llega, bueno, convengamos que por más esfuerzo que le pongamos, por más ganas que le pongamos, la calidad del servicio que vamos a brindar no va a ser de excelencia. Porque no es solamente, porque después nos dicen, bueno, lo mejor sería que ustedes se capaciten, que los empleados municipales se dicen, todo eso es verdad, pero podemos estar capacitados, pero necesitamos de los recursos. Y van a ver ustedes cómo opera este tema de los recursos. Entonces tenemos nuestras competencias tradicionales, lo que hemos hecho tradicionalmente en las municipalidades, las nuevas competencias, pero con este agregado. Las nuevas competencias, producto no de decisiones articuladas, no de consenso, sino producto de abandono. Si los municipales no salimos a limpiar los ríos, las fuentes de agua, todo eso no lo hace nadie. No lo hace nadie. Nos ocurre en muchas de nuestras regiones que si nosotros no salimos hasta generar espacios para crear brigadas contra incendios, nadie viene ni a apagar los incendios. Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad. Sin recursos, nuevas competencias para la municipalidad. Recursos. Cifras gruesas. Puede haber alguna que otra diferencia. Porcentaje sobre el gasto público total en la municipalidad. Es decir, lo que se transfiere del presupuesto nacional a los municipios. La mayoría de los municipios en nuestra región no tiene capacidad impositiva. Puede cobrar la tasa por algún servicio, pero no tiene capacidad de crear impuestos. No podemos crear impuestos. Nosotros no creamos. Podrá haber alguna excepción, pero en general nosotros no creamos, la municipalidad no crea impuestos. Cobra una tasa, cobra un servicio por algo que brinda. Y que casi siempre no es que es esa ecuación es de ganancia. O sea, se depende de las transferencias que haga el Estado nacional, en el caso, por ejemplo, de Chile, los estados provinciales, en el caso de Argentina o Brasil, es decir, donde hay otro estamento en el medio estatal, bueno, será desde ahí. Aquí tenemos entonces de los presupuestos nacionales, ¿cuáles son las transferencias? Claro que no hay más. Hay más. Cuando nosotros como trabajadores de CLATE, como trabajadores estatales, decimos hay una política para bajarnos a las municipalidades.
para crear municipios con poca capacidad, para desalentar el desarrollo del trabajo municipal. Bueno, lo que tenemos para corroborar son estas cifras concretas. No es que estos países son mejores que nosotros, no es que estudian más, no es que están más formados, no tienen más recursos. Capaz estamos igual de formados, Nosotros tenemos altos niveles de calificación en nuestros trabajadores. Capaz estamos igual de formados, pero no es lo mismo tener maquinaria, equipamiento de primera calidad, un equipamiento bien mantenido, que tener que salir a nivelar una calle, no sé, atando con alambre la maquinaria con la que tenés que trabajar, que es lo que normalmente hacemos. Si uno ve en la exposición de fotos y querés ver las condiciones de trabajo, bueno, ahí las podés mirar. Y eso no es un invento, eso no es cosa de los sindicalistas que andan inventando cosas, eso es parte de la realidad. Nuestra gente hace trabajo no siempre con las condiciones ni con los elementos de seguridad, y vamos y hacemos el trabajo todos los días. O sea que la transferencia de recursos, aquí podemos ver que en esos países que hay mejor desarrollo, también lo que hay es una transferencia de recursos, es decir, los municipios tienen cómo hacer frente a los problemas. Es decir, tenemos entonces que mejorar la representación política, dar un debate en la representación política y empezar a ser conscientes de lo que nos pasa. Y yo, la verdad que saludo a la organización sindical que ha organizado esto, porque es el tema que nosotros nos tenemos que meter como trabajadores. Sí es cierto que nosotros fundamos nuestros sindicatos, creamos nuestros sindicatos para dar pelea por nuestros salarios, por nuestras condiciones de trabajo, pero no podemos estar al margen de las cuestiones políticas, no políticas partidarias, política en serio. Nosotros no podemos como dirigentes sindicales no saber de estas cosas, no involucrarnos en esto y no incorporarnos al debate con la comunidad, con los legisladores, sobre el rol, sobre la forma que va a tomar el Estado municipal. Si nosotros no nos incorporamos, compañeros, cuando uno ve todo esto y piensa, ¿cómo mejoro mi salario? ¿Cómo mejoro mis condiciones? Bueno, tenés un condicionante tremendo. Si no llega un recurso, vos podrás pasártela haciendo paro en una municipalidad, te podés quedar con todo el presupuesto de la municipalidad en salario, pero esto no funciona, no va a resolver los problemas. Es decir, nosotros tenemos como dirigentes sindicales y dirigentes sindicales involucrarnos en el debate político de cuál es el Estado, qué forma debe tomar. Y otra cosa que nos dicen, somos muchos. Otro dato falso. No somos. Porcentaje de empleados municipales sobre el total de trabajadores del Estado. Chile es alto. Chile es un país unitario, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. No hay un Estado intermedio entre nación y alcaldía y municipalidad. Entonces vamos a ver que el porcentaje es más alto. Brasil también tiene un desarrollo donde es más alto, pero miremos el resto. Es decir, ahora, en cualquiera de estos números, el número de trabajadores municipales es un número bajo. Entonces, somos los que tenemos que atender la demanda. La demanda llega a nosotros. La población no tiene otro lugar, la población no va a ir a reclamar a la residencia presidencial. No tiene posibilidades. ¿A dónde va a reclamar un servicio? A nosotros. Golpea la puerta o abre la puerta de una oficina donde están los trabajadores, los servidores públicos de cada una de las municipalidades. Es decir, la comunidad llega ahí. Entonces, no solo no tenemos los recursos, tampoco somos tantos para poder hacer frente al trabajo permanente que nos están reclamando una sociedad que angustiada llega a las puertas de la municipalidad. Es decir, yo quería con esto darles una introducción, porque esta es la idea que tenemos en clase, de junto a las organizaciones municipales
de toda la región de América Latina y Caribe, comenzar a hacer un buen diagnóstico. Esto es un trazo grueso, pero podemos ahora tener un diagnóstico mucho más perfecto en función de que nos pongamos a trabajar de Chile, de México, de Colombia, cada uno de los países que estamos hoy en este encuentro, de empezar a decir, bueno, vamos a meternos seriamente, a ver cuánto es lo que nos toca, cuánto nos llega, cuál es la demanda que estamos obteniendo. Es decir, preparar un buen diagnóstico para después construir una buena propuesta. Si tenemos un buen diagnóstico, podemos construir una buena propuesta de qué hacer, de cómo vamos a nuestras comunidades, cómo vamos al poder político, a las representaciones políticas, con decir, esto es lo que nos está pasando. Y esto, humildemente, pero grandes conocedores de lo que estamos hablando, humildemente es lo que los trabajadores municipales consideramos que hay que hacer para empezar a salir de la situación. Es decir, que no nos agarre ese debate en un debate muchas veces engañoso, en debates que nos trampean, que no tenemos claro de lo que estamos discutiendo. Compañeros, en estos tiempos es fundamental que los dirigentes y las dirigentes sindicales estemos capacitados, preparados, que nuestros sindicatos tienen que ser usinas de conocimiento, de construir diagnósticos y propuestas para poder después llevarlo a la acción directa, a la lucha directa, que es lo que nosotros tenemos que hacer. La lucha que es con paros, con huelgas, porque es nuestro derecho natural, pero también con propuestas. Nosotros estamos convencidos que si hay voluntad del poder político de sentarnos a una mesa, cuando nos sentemos a una mesa nosotros tenemos que mostrar que nosotros sabemos de lo que estamos hablando, que tenemos pleno conocimiento de lo que pasa y de cómo se puede modificar. Para eso, esta idea, ¿cómo estamos con el tiempo? Bien. Porque, bueno, eso es lo que en definitiva nosotros tenemos que construir. Estamos en tiempo de mucho debate y que nosotros tenemos que tomarlo realmente de frente. Estamos en el centenario, en el marco del centenario de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT cumple 100 años, ha sido la organización rectora de las normas laborales del mundo. Se debate mucho. Y ustedes, si buscan en todos los dirigentes gremiales, buscamos en YouTube, en todo, que se habla del futuro del trabajo, cómo esto es el futuro del trabajo, nos vamos a encontrar que hoy está en pleno debate, y de cara a que en el mes de junio se va a hacer la plenaria de OIT, donde se va a tratar un documento mundial sobre el futuro del trabajo. Nosotros, los trabajadores del sector público, también venimos en los últimos años aportando nuestra mirada y nuestra visión. Mucho de lo que vamos a encontrar en el futuro del trabajo es la tecnología. Mucho se habla de tecnología. Es decir, se va a reemplazar el trabajo, el fin de algunos más audaces han llegado a decir que el fin del trabajo, que todas las máquinas van a venir y van a hacer todo. Esto no es tan así, por lo menos en las áreas que nosotros estamos, que son absolutamente de mano de obra intensiva. Otra cosa es una fábrica, una siderurgia, ahí es otro cantar. Pero nosotros que estamos en los servicios públicos son y van a seguir siendo mano de obra intensiva. Y nuestros problemas del futuro del trabajo, Clate, ¿qué dice hoy frente a este tema del futuro del trabajo? Nosotros decimos, el futuro del trabajo, el sector público está en riesgo. Está en riesgo. Y no estamos en riesgo por la tecnología. El riesgo nuestro no es la inteligencia artificial, la robótica, todo el desarrollo tecnológico. Ese no es el riesgo de la pérdida de trabajo del sector público. El riesgo nuestro son las políticas que se llevan adelante en cada uno de nuestros países. Si se sigue pensando que los dineros públicos, invertirlos en las necesidades de la población, educación, salud, saneamiento, cuidar el planeta, es un gasto, si siguen las recetas del FMI aplicándose en nuestros países, el futuro del trabajo del sector público está en riesgo. Cada vez vamos a hacer menos, porque cada vez se va a atender menos la demanda de la población. Si vamos a mantener una población sana, nosotros que estamos en los lugares de trabajo, en los territorios, sabemos cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos servicios, cuántos psicólogos, cuántas asistentes sociales necesitamos si queremos tener nuestra población sana. Si queremos mantener las condiciones del medio ambiente, ¿saben la cantidad de trabajadores que se necesita solamente para limpiar el daño
ambiental que se ha hecho en los últimos años. Se necesitarían miles de trabajos. Si queremos educar, si queremos tener un pueblo educado, si queremos tener un pueblo formado, se necesitan trabajadores y educadores. Así que el futuro del trabajo para nosotros no es que desconozcamos la tecnología, sería absurdo pensar que no vamos a tener problemas con eso. Los vamos a tener, pero el grueso de nuestro problema está ligado a las cuestiones políticas. Por eso es importante, y política no partidaria, política. Es importante que nosotros como dirigentes sindicales nos involucremos, nos preparemos, nos organicemos y nos mantengamos unidos. Porque podemos hablar acá exactamente el mismo idioma porque los problemas son los mismos. No es distinto el problema del trabajador municipal o estatal en Chile que el de Argentina, que el de Paraguay, que el de Brasil. Es decir, los problemas son exactamente los mismos, porque la política es exactamente la misma. Así que bueno, yo con eso espero que sirva esto como un aporte. Esto no es una definición plena, esto es información y un puntapié para que bueno, construyamos y sigamos en esta perspectiva de construir diagnósticos y propuestas juntos como trabajadores municipales. Bueno, que felizmente estamos nucleados en esta organización. Así que bueno, muchas gracias. Tenemos un espacio para hacer la ronda de preguntas que estimen necesario. Van por ambos lados, uno y uno. Por favor, identifíquense, organización base y nombre. Orlando Sáenz, Ultradec, Colombia. Así como la familia es el núcleo de la sociedad, pues tú lo has dicho, y los municipios, las municipalidades, como lo nombran, debe ser necesariamente el andamiaje sobre el cual se atiene el Estado. Y nosotros los servidores públicos miramos ese porcentaje desalentador de cuánto peso específico estamos desarrollando el Estado. Pues nosotros simplemente nos hemos convertido en quienes desarrollamos las políticas públicas, pero también nos hemos convertido en quienes elegimos y vemos pasar a quienes elegimos sin pensar en, primero, que somos los que debemos estructurar las políticas públicas. Es decir, que a nosotros no nos pueden imponer políticas públicas cuando somos nosotros los que las desarrollamos. Y simplemente quien llega a administrar un municipio es un accidente en la vida del municipio. La pregunta básicamente, Julio, es ¿cómo hacer para que del sindicalismo internacional, primero, acometer un problema gravísimo en todo el mundo y más en Latinoamérica, de la corrupción? 50% de los presupuestos están yendo en corrupción, por lo menos en nuestro país. Segundo, el tema del narcotráfico, que ya no es el tema en ciertos países, es un tema que está tocando las puertas de acá y en estas regiones se ha venido haciendo más latente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que el sindicalismo internacional entendamos primero que se debe capacitar a las personas, se debe capacitar a sus dirigentes, pero también para que nosotros tengamos en cuenta que debemos acometer la diligencia, no solamente sindical, sino la diligencia de administrar los municipios y de formarnos para plantear las políticas públicas. Otra pregunta, se van a responder de, por lo menos, de a 3, 4, para que sea equilibrado. Ya. Gracias, Julio. Muy buenos días. Muchas gracias por haber expuesto ante nosotros. Mi nombre es Pablo Cedeira, de la Municipalidad de Los Bravos. Mi consulta no tan solo va dirigida sobre el mundo libre, sí tiene que ver con eso también. Tuve la posibilidad de recorrer Argentina hace 2 años atrás, la mítica Ruta 40, que ustedes conocen muy bien, ¿no es cierto? Que como era Estados Unidos, no recorrer la Ruta 66 en moto. Y me encontré, o nos encontramos con los amigos que fuimos con una deplorable calidad de las carreteras. Y nos fuimos informando de que para poder cubrir la gran cantidad de programas sociales que tenía en ese momento Argentina,
muchos de los recursos que estaban siendo ocupados para cubrir, para la redundancia, esos programas sociales eran retirados de lo que tenía que ser realidad y el modo. En esa circunstancia, en esa explicación o en esa introducción que le estoy dando, Julio, es que nos encontramos con grandes movimientos a nivel ministerial y municipios, ¿ya? En cuanto no tenían cómo solventar muchas de las cosas que se estaban haciendo y cómo se estaban, discúlpame que me metan en la política de tu país, pero creo que lo puedo hacer, en cómo se estaban desviando los dineros para cubrir esos famosos programas sociales. Y lo digo famoso porque muchos tenían de populismo en ese instante. Me imagino que en este momento me he desinteresado o no interiorizado mayormente cómo están las políticas en tu país, ¿ya? Pero cómo abordaron los estamentos públicos y las asociaciones gremiales públicas esa circunstancia en cuanto a la deplorable cantidad de recursos que podía recibir y cómo lograban, porque de verdad era espantoso poder recorrer muchas partes de Argentina con carreteras que estaban mermadas pero horriblemente y con población que realmente increíble, que tenían acceso a internet público en las plazas como por ejemplo Soñado, pero no tenían luz. No les llegaba a saber cómo pueden tener wifi, acceso a internet, pero no tenían acceso a luz. Entonces, ¿cómo enfrentaron los empleados públicos esa circunstancia y esa deplorable economía que estaba viviendo en ese momento el país? Gracias, Juan. Buenos días, Julio. Muchas gracias por tu perspectiva. Álvaro Espinosa, de la Municipalidad de Concepción. Dentro de los dirigentes de base hay una conciencia bien clara de que tenemos que unirnos de manera regional en nuestras zonas y de manera nacional. Eso está bastante severo representado acá con la fuerza que esto tiene. Pero ya cuando empezamos a pensar en organizaciones nacionales o internacionales, como que la conciencia del dirigente de base empieza como a disminuir la llegada a la importancia que aquello tiene. ¿Qué es lo que tiene pensado la CLATE como para poder llegar profundamente a algunas bases? Incluso funcionarios municipales que no son dirigentes pueden tener acceso a discusiones con esas como las que tú estás presentando, con perspectiva internacional, con la defensa corporativa internacional de nuestros objetivos de trabajo, porque no nos vaya a pasar lo que les pasó a los trabajadores en Grecia, ¿cierto? Que les suprimieron el empleo público de una porque el país estaba en crisis y no hubo capacidad de resolver el problema que ellos tuvieron. No hubo movilización de los trabajadores públicos que aguantara que el empleo público se suprimiera con la crisis económica. Entonces no nos vayan a venir con esa, y si nos vienen con esa, bueno, tenemos nuestras confederaciones internacionales para hacerle frente, pero ¿cómo se logra que los dirigentes de base quieran asumir esa perspectiva y entiendan que allá está la llegada también de la estrategia sindical? Gracias, Julio, por tu presentación. Antonio Riquelme, nos conocemos. Soy de Temuco, de la Municipalidad de Temuco. Los aportes que se hacen a las dudas, de repente, tu presentación está muy buena, porque estás en el clavo de lo que está sucediendo en un tema no solamente de un país, sino que de varios países. A mí me preocupa mucho el tema de la carrera funcionaria. Hay visto un dato del 25% de funcionarios que habitan en Chile, pero habría que ver qué calidad de contrato tienen, porque seguramente hay muchos honorarios ahí de distintos tipos de vínculos contractuales en los municipios. El tema es preocupante porque además daña nuestra imagen. Hace años, ahí habló un colega de corrupción. Nosotros hace años también tenemos corrupción, pero estaba silenciada la corrupción. Hoy se está destapando. Hace muchos años, 2000 y algo, cuando me acuerdo que estalló el caso de Chile Deportes, ya se hablaba ahí parlamentarios, está la historia de la ley, donde planteaban que la carrera funcionaria no cometía actos de corrupción. Eran personas que venían de paso, con autoridades de paso, ya la gran cantidad. Hoy se habla, la percepción que tiene la ciudadanía según estudios, habla que los municipios en Chile son los más corruptos. O sea, nosotros los municipales somos los más corruptos. Pero ese estudio nos indica
¿quiénes son los que cometen actos de corrupción? ¿Es carrera funcionaria o son las personas que vienen de paso? Creo que nosotros tenemos nuestra hipótesis, sabemos quiénes son. Si bien puede existir corrupción en la carrera funcionaria, debe ser casos puntuales, pero la gran mayoría, recuerden, los casos mediáticos no están involucrados en la carrera funcionaria. Entonces, Julio, ¿qué vamos a hacer? Porque primero tenemos que nosotros hacer algo, como hicieron un estudio, no sé quién, donde dicen que nosotros somos corruptos, los municipios. Ahora nosotros tenemos que hacer un estudio de lo que está en demanda en tribunales y separar carrera funcionaria y personas que no son carrera funcionaria. Vamos a tener que hacer. Entonces, por ahí me pregunta, o sea, como mi proposición, de que nos unamos los países y comencemos a hacer este tipo de trabajo. Estudio sobre el caso de corrupción, en este caso, cómo hacemos el diagnóstico, porque la presentación que tú entregas con datos duros, que vaya que faltan datos duros, porque de repente se hace mucha gestión gremial desde el rumor o distorsión de la información, y a mí me encantan los datos duros, porque es de arrojar mucho argumento como para ir a plantárselo a cualquier gobierno. ¿Cómo nos unimos para tratar el tema de la carrera funcionaria, limpiar nuestra imagen, primero que nada, y empezar a hacer un catastro del vínculo contractual que tenemos los países, porque ver si tenemos carrera funcionaria en todos los países, qué tipo de vínculos, porque el otro día fuimos a una presentación de alcaldes, salió un alcalde de no sé qué país, no me acuerdo qué país, donde él señalaba que como tenían crisis económica, estaban contratando a ciudadanos para que le ayuden a la atención. O sea, contrataban a un ciudadano, le pagaban lo que le costaba un trabajador, le contrataban 3 ciudadanos, que ellos los llamaban como colaboradores. Pero ustedes se dan cuenta de lo que es eso, ¿no? Tenemos operadores políticos porque van a contratar a la hija o hijo de la dirigente o a la dirigente, no sé, operadores políticos eso. Y además achica lo que tú decías, el Estado, porque al final lo que los gobiernos desean es que la carrera funcionaria se achique para ellos tener todo el control de ponerle rueditas a los municipios, a las instituciones públicas y hacer un feroz daño. Entonces, te agradezco tu presentación y esa es mi propuesta de cómo lo vamos a hacer, pero hay que hacerlo. Gracias. Bueno, muy bien. Sí, compañero, el tema corrupción es el tema que está de moda en nuestros países. No empezó con los gobiernos progresistas de las gestiones anteriores, vamos a ser honestos. Es decir, nosotros, los que somos empleados públicos, hemos visto, nosotros tenemos un dicho, capaz que es parecido en otros países, hemos visto llegar a los funcionarios con una mano atrás y otra adelante, y cuando salieron bastante acomodados. No todos, porque sería muy injusto si decimos que todos, porque también hemos visto llegar presidentes pobres y salen pobres, alcaldes, concejales, es decir, no es todo, pero la corrupción no vamos a negar que no está. La corrupción, hay sobreprecio en el Estado, hay montones, hay gente honesta también, políticos, hay políticos honestos y valientes, y bueno, ¿qué puedo decirlo acá? Y acá hubo un presidente que no entregó el gobierno y murió en la casa de gobierno, o sea que lo asesinaron en la casa de gobierno, o sea que no todos, cuando decimos los políticos, no hay que asociarlo a la corrupción, como tampoco los sindicalistas. Todos los sindicalistas somos buenos o malos, no, hay de todo también en los nuestros. Esta es la realidad. Entonces nosotros, sí hay una cuestión que es estructural. Hace 40 años atrás, todos entrábamos a trabajar al Estado. Estábamos un tiempo en una situación de contratado temporario, un tiempo pequeño, y después pasábamos a la planta permanente y entrábamos a un sistema de carrera que podía no tener todas las reglas de juego, pero éramos trabajadores estables. Es decir, nosotros podíamos ser despedidos solamente con causa y mediante un proceso administrativo donde teníamos derecho a defensa. Es decir, eso es estabilidad en el empleo público, figura en la mayoría de nuestras constituciones. Nosotros, los trabajadores estables del Estado, éramos parte fundamental del control y de la lucha contra la corrupción. Porque vos tenías dos caminos: o denunciabas a ese funcionario
funcionario, no te pasaba nada, no te iban a hacer ninguna cosa, no te iban a despedir por eso, o era cómplice. Es decir, pero nosotros estamos adentro del monstruo, nosotros lo vemos, nosotros sabemos lo que está ocurriendo. Se necesita la complicidad del empleado público para hacer cualquier acto de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que se ha inventado? La famosa inestabilidad, los contratos, ahí le taparon la boca a la mitad de los empleados públicos. Y eso es lo que nos está ocurriendo. La mitad de los empleados públicos tiene la boca tapada. Y algunos que están en planta le contrataron al hijo o a la hija. Dice, guarda con lo que diga. Esta es la realidad. Nosotros decimos, ¿quieren que no haya corrupción? Bueno, el primer acto que se debe hacer es pasar a toda la gente a la planta. Eso es decir, hay lucha contra la corrupción, nosotros se lo decimos a los referentes políticos. Si queremos empezar una lucha contra la corrupción, pasemos a toda la gente a planta. Y vamos a tener miles de inspectores. Sin pagar un peso más, vamos a tener miles de personas que van a ser capaces de decir, no, mira, acá esto está mal hecho, acá este precio que estamos pagando por este tablero lo estamos pagando 5 veces. Es decir, se empieza a hablar, si nosotros sabemos, ahora hay que liberar esa posibilidad. Entonces la lucha contra la corrupción tiene una solución: estabilidad en el empleo público, convenio colectivo de trabajo para establecer una carrera administrativa. Pero uno ve países como Canadá. Canadá tiene una muy buena administración estatal. Por carrera se llega a viceministro. Bueno, nosotros por carrera no llegamos a ningún lado, si no hay carrera. Ya el jefe de compra es del partido político. Todos son del partido político. Entonces, claro, ¿qué posibilidades de control tenemos de eficiencia? Es decir, para la lucha contra la corrupción, convenio 151 de OIT, negociación colectiva, convenio colectivo de trabajo, carrera, estabilidad laboral. Cuando a nosotros como dirigentes sindicales del sector público nos dicen, ¿cuál es el aporte que ustedes hacen para la lucha contra la corrupción? Ese. Porque no solo el delito que se puede cometer en la administración pública y un político mediante, sino las cosas concretas como la que acaba de decir el compañero. Si uno tiene estabilidad de trabajar en un puerto, soy inspector en un puerto, soy inspector en un grupo alimentario, en un organismo de control, vos no tenés estabilidad, no te animás a controlar al poder político, ¿te vas a animar a controlar el narcotráfico? Pero a las bandas que hay en mi país privatizaron los servicios de inscripción de los vehículos, en casi todos lados. ¿Quién controla todo eso? Y eso es un negocio, ahí hay crimen, ahí hay mafia, ahí hay delito. Y no hay empleados públicos estables con capacidad de controlar. Los frigoríficos, Argentina es un país productor de carne. Los frigoríficos de Argentina, ¿saben quién paga quién contrata al veterinario que hace el control? El dueño del frigorífico. Sí, eso es decir, así no funciona. Así, ¿cómo vamos a combatir? Entonces, la misma respuesta que tenemos para la corrupción es para todo. La corrupción no es solo la corrupción del funcionario, sino el rol que nosotros como estatales no estamos pudiendo cumplir. No estamos pudiendo, no hablemos de los grandes negocios, no estamos pudiendo controlar un negocio del pueblo, con bromatología, con todas las, no lo estamos pudiendo hacer. Porque va el inspector de bromatología y dice, miren, estoy acá, esto es un desastre. Y capaz que el otro día no cerraron el negocio. El inspector de bromatología le dieron un traslado, está en el cementerio. No ha pasado. Nos pasa. Entonces, sí, la estabilidad en el empleo público es la lucha más importante contra la corrupción. Lo que decía el compañero de la Argentina. Argentina es un país que recibió un proceso de privatización fenomenal. Las carreteras en la Argentina están privatizadas. No tenemos más, nosotros tenemos una mega dirección de vialidad nacional hasta la década del 90. No quedó nadie. No quedó nadie. Entonces, es decir, las que están privatizadas y que les cobran peaje, bueno, más o menos las mantienen. Si no tienen peaje, a lo que el gasto social. Eso que se hizo sobre los planes, todo eso.
si no hay trabajo, el Estado tiene que hacerse cargo de la problemática de la población. Argentina vino de una convulsión tremenda. En el 2001 nosotros tuvimos 5 presidentes, 7 días, 8 días. Hemos visto un problema más o menos. La gente en la calle, pero reclamando por hambre, por necesidad, por desindustrialización. Ni te cuento lo que está pasando hoy en la Argentina, ¿no? Piensen solamente que hace un año $1 en la Argentina costaba 20 pesos. Hoy $1 en la Argentina cuesta 50 pesos. ¿Eso qué significa en la economía? Un caos, un desastre. Se abrieron las importaciones. Bueno, es lo que está pasando en nuestro país. Pero no está pasando solo en Argentina, miremos lo que está pasando en Brasil, miremos lo que está pasando en Paraguay, miremos lo que está pasando en Colombia, miremos lo que está pasando en cada uno de nuestros países. Es decir, estas políticas son políticas unificadas. ¿Qué hacemos? Compañero, preguntar, ¿cómo hacemos desde Clate? ¿Cómo hacemos desde nuestra organización? Y apelar a que los dirigentes se involucren. Pero Clate tiene página, Asegur tiene página, debe haber Facebook y instrumentos nuestros que tenemos que empezar a usarlo, porque necesitamos construir esta cosa colectiva de trabajo, de formarnos. Vamos a tener que poner mucha imaginación. Esa misma imaginación que nos permite mantener los servicios municipales, vamos a tener que ponerla para la formación. Clate fundamentalmente dedica su tiempo a la formación. Y es lo que tiene que hacer. Clate no está en la primera línea de batalla, en la primera línea de batalla está el sindicato. Es decir, Clate está y lo que tiene que hacer es formar cuadros. Entonces, yo me decía una compañera que tuve acá que bueno, yo participé del programa de formación sobre derechos internacionales del trabajo en el programa de Clate. Son programas que se hacen a distancia, a través de internet. Bueno, esos son los instrumentos que tenemos. Son instrumentos que pueden parecer inofensivos, pero que si nosotros somos capaces de potenciarlo y extenderlo y llevarlo a nuestra gente, a nuestra militancia, realmente vamos a poder construir una fuerza unitaria que dé la pelea, que es por lo menos continental. Que es por lo menos continental. Cuando no mundial, pero por lo menos continental. Es decir, nosotros, los que estamos al sur del río Bravo, tenemos un problema común. Y este planteo nuestro del Estado es un planteo realmente para desarrollar política. Nosotros no queremos países empobrecidos, ni queremos nosotros, los trabajadores del Estado, estamos atados a la riqueza. Si nuestros países no generan riqueza, si en nuestros países no se genera riqueza, no se generan impuestos. Si no se generan impuestos, nosotros, ¿qué carrera vamos a tener? ¿Qué cobramos? Nosotros cobramos los impuestos. Entonces, nosotros somos conscientes que necesitamos economía floreciente, que necesitamos jugar como trabajadores del Estado un rol clave en la economía, para que haya una economía floreciente. Pero queremos hablar seriamente. Seriamente. No, economía floreciente es que todos tengamos acceso al bienestar, a que haya producción, a que haya trabajo. No, de 4 vivos que se enriquecen en nuestros países, 4 saqueadores, 4 empresas transnacionales que saquean nuestros países y nuestros empresarios no saben qué hacer, nuestros empresarios no pueden competir con China, nuestros empresarios no pueden desarrollarse, nuestros trabajadores no pueden desarrollarse. ¿Sí? Nosotros creemos en un Estado que impulse un modelo de desarrollo que sea virtuoso y que nos permita a todos. Bueno, eso nada más.